Buenos días, alumnos de la institución educativa Leonard Euler, quien les habla el profesor José Cuya, docente del área de ciencias en el curso de física, para estudiar el día de hoy el tema número 5 de física para quinto año de secundaria, correspondiente a vectores 3. En este tema vamos a ver el método de descomposición rectangular. Ten presente que ya se ha visto dos métodos para hallar el vector resultante o vector suma. Hemos visto el método del paralelogramo, luego el método del polígono. Ahora vemos el método de descomposición rectangular. Hay varios métodos analíticos, ¿no? Usando razones trigonométricas, pero en esta oportunidad vamos a ver el método más sencillo, el método práctico. Existe un método práctico para descomponer vectores usando los triángulos notables. Por eso vale recordar, ¿no?, conocimientos básicos de geometría, trigonometría quizás. Los triángulos notables. Aquí te estoy mostrando 4 tipos de triángulos. En el primero, de la parte superior, el triángulo de 45-45. Recuerda, triángulos notables, todos son triángulos rectángulos, ¿no? El triángulo de 45-45, donde los dos catetos valen K, y la hipotenusa, que es el lado más largo, K raíz de 2. El de la derecha de arriba es el triángulo 37, 53 y 90. 3, 4 y 5. Saca tu cuenta. 37, 53, 90. ¿Cuál es el ángulo menor? 37, ¿verdad? Entonces se le opone frente a 37, 3K. El ángulo intermedio es 53, por lo tanto frente a 53 opuesto está el lado 4K y frente a 90 5K. El triángulo de 30 y 60. Frente a 30, que es el más pequeño, K. Frente a 90, el ángulo recto, 2K, es el lado más grande, la hipotenusa. Y el lado intermedio frente a 60 grados, que es K raíz de 3. Y por último, este cuarto triángulo, tenemos el triángulo de 16, 74 y 90. El pequeñito frente a 16 grados está el lado 7K. Frente a 74, que es el intermedio, el lado que se llama 24K. Y frente a 90, 25K. Estos son conocimientos previos que tú ya debes dominar. Estamos recordando porque este criterio vamos a usar para resolver este tercer método, para hallar resultantes de vectores. Este método de descomposición rectangular consiste en, su nombre lo dice, ¿no?, descomponer un vector usando, valga la redundancia, sus componentes en el eje X y en el eje Y, usando los criterios de triángulos notables vistos en la página anterior. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se descompone para que en los ejercicios sea fácil entenderlo. Tenemos acá los ejes XY, ¿no? Hemos graficado los ejes XY y estamos graficando un vector cualquiera inclinado. Ese vector forma un ángulo, por ejemplo, de 37 grados. ¿Cómo descomponemos este vector? Si el vector estuviera en el eje X o en el eje Y, no habría ningún trabajo que hacer, solamente sumarlos. Pero en este caso tenemos el vector inclinado formando 37 grados. Entonces, para descomponer este vector inclinado, vamos a trazar paralelas, o sea, sus componentes a este vector. ¿Qué vectores dieron origen a este vector? Si le llamamos, por decir, 50 unidades a este vector, este trazado de color rojo es su componente del vector en el eje X. Y esta segunda, su componente en el eje Y. Es decir, un vector inclinado cualquiera, en este caso de 50, puede descomponerse en dos vectores, uno en el eje X y uno en el eje Y. Estos dos vectores de rojo dieron lugar
al vector de 50. En el tema anterior, en el tema de método del polígono, si yo sumo los dos vectores rojos, uno después de otro, me va a dar ese vector de 50. Para que se vea, se entienda bien, mira, el vector vertical que va hacia arriba en el eje X, en el eje Y, perdón, lo he trasladado a la derecha, solo para mostrarte el método del polígono, cómo se obtuvo ese vector de color negro 50, ¿no? He trasladado solamente el vector de la izquierda vertical rojo a la derecha. Es el mismo, módulo, paralelo, todo. Entonces, te decía que este vector de 50 de color negro es descompuesto en dos componentes. Para esto, para saber los valores de cada vector rojo, recurrimos al triángulo que vimos en la página anterior. ¿Qué triángulo corresponde? El triángulo de, según el dato, 37. Entonces estamos hablando del triángulo de 37, 53 y 90. Recuerda, frente a 37 grados, 3K, frente a 50, 4K y frente a 90, 5K. ¿Qué significa eso? Que en tu eje, en tu vector que te han dado de 50, el vector inclinado corresponde a la hipotenusa siempre del triángulo, ¿ya? Siempre ese vector inclinado es la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa 50 equivale a 5K. Haces un pequeño cálculo allí, resolviendo, 5 pasa a dividir, K vale 10. Ese vector, entonces, de color negro, que es la hipotenusa, por intermedio de eso obtienes K vale 10. Vayamos a los otros lados. El vector que está vertical de color rojo está frente a ¿quién? A 37. Mira a la derecha, frente a 37 está 3K. Por eso le he puesto ahí 3K. Pero recuerda que K valía 10. 3 por 10, 30. ¿Cuánto vale el vector que está en el eje X de color rojo? Aquí corresponde ahí. Ese corresponde a que está frente a 53. No lo he puesto porque se sobreentiende el 1, ¿verdad? 37, 90 y 53. Frente, y es el otro cateto además. 4K. Y si K vale 10, 4 por 10, 40. Entonces, mira, de esa manera hemos descompuesto un vector inclinado de 50 en sus dos componentes. Uno en el eje X, que vale 40, uno en el eje Y, que vale 30. ¿No? Esto que quede muy claro porque esto es lo que vamos a usar en la solución de problemas. Entonces, el método para hallar la resultante usando el método de descomposición, hagámoslos en paso 1, 2 y 3, ¿no? Y 4. Esto detalladamente tú lo vas a leer luego, yo te voy a explicar solamente, ¿no? 1, que los vectores se sumarán, se disponen partiendo del origen de coordenadas. Todos parten del origen de las dos coordenadas x, y. Paso 2, los vectores inclinados respecto a los ejes se reemplazan por sus componentes. Es decir, si vemos un vector inclinado en ese plano XY, cualquier vector inclinado vamos a descomponerlo en sus componentes X y Y. El paso número 3, una vez que ya están descompuestos y todos los vectores están en el eje X y en el eje Y, aplicamos esa propiedad de los dos cuadros, ¿no? Se suman algebraicamente. Y el paso 4, al final de todo vamos a llegar a dos vectores solamente. Uno en el eje X, uno en el eje Y. Y aplicamos ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? Viendo el método del paralelogramo que vimos en el primer tema. Vamos a ver entonces. El ejercicio 1. Hallar el módulo del vector resultante en acá. Este es nuestro primer problema. ¿Qué observas en ese problema? Observamos tres vectores. Uno en el eje X de 29. Un vector de 20 unidades inclinado, formado 37 con la vertical, y un vector de 20 raíz de 2 inclinado hacia abajo, formando 45. Vamos a graficar entonces. He copiado el gráfico para que veas el punto inicial donde partimos y a dónde llegamos. Primero, he dibujado acá. ¿Qué tenemos que hacer? Viendo los procedimientos, descomponer cada vector inclinado. Para esto, el vector de 20 estamos descomponiéndole en una componente en el eje Y
y una componente en el eje X. Esos dos vectores de colorcito rojo dan origen al de 20. ¿Y cuánto vale cada uno? Para eso tenemos que recordar, ¿qué cosa? Estamos viendo también que el vector 20 raíz de 2, de una vez, lo estamos descomponiendo en dos vectores. Uno en el eje Y, uno en el eje X. Hemos descompuesto. Decía, ¿cuánto vale cada módulo de los vectores de color rojo y azul? Recurrimos a los triángulos notables. En la parte de arriba tenemos que es de 37 grados ese triángulo. Entonces aquí abajo he traído el triángulo de 37, 53 y 90. Frente a 37, 3K, frente a 90, 5K y frente a 53, 4K. Eso llevamos al eje XY. Mira, frente a 37 arriba, ¿quién está? 3K. Frente a 90, 5K. Entonces, te dije que ese vector de 20 inclinado corresponde a la hipotenusa. 20 corresponde a 5K, entonces K vale 4. Si K vale 4, frente a 37, ¿quién está? 3K. O sea, 3 por 4, 12. Y en el de la derecha, frente a 53, ¿quién corresponde? 4K. Es decir, 4 por 4, 16. Lo mismo vamos a hacer en el triángulo de 45, 45, en la parte de abajo. La hipotenusa, 20 raíz de 2, corresponde a, mira el gráfico, mira abajo, el gráfico, el triángulo de 45, 45 es K, K y K raíz de 2. Por lo tanto, 20 raíz de 2, que es la hipotenusa, corresponde a K raíz de 2. Eliminamos raíz de 2 y te sale que K vale 20. Por lo tanto, cada cateto debe valer 20 y 20. Ahora, de aquí obtenemos entonces, ya eliminamos esos vectores inclinados, solamente tomamos en cuenta sus componentes. Hacemos la sumatoria. En el eje X, ¿qué encontramos? A la izquierda va el vector arriba de color rojo, que vale 12, y el vector azul, que va abajo, a la izquierda, de módulo 20. 12 más 20, porque los dos van a la izquierda, se suman, es 32. Y a la izquierda y a la derecha, ¿quién va? El vector de 29. Estamos usando vectores en el eje X solamente. 12 más 20, 32, ¿verdad? 32 a la izquierda, menos 29 a la derecha, sale 3. En el eje Y, ¿qué vectores encontramos? El de 20 hacia abajo y el de 16 hacia arriba. Nada más. Se suman algebraicamente, es decir, uno hacia abajo, uno hacia arriba, se restan 20 menos 16, 4. Entonces solo tenemos ahora dos vectores, ¿no? ¿Cuáles son? El de 3 a la derecha y el de 4 hacia abajo. Con esos dos vectores, para hallar el vector resultante, aplicamos Pitágoras. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que vale 9, más 4 al cuadrado, que vale 16. 9 más 16, 25, y la raíz cuadrada es 5. Por lo tanto, el módulo del vector resultante para este problema es ejercicio 2. Hallar el módulo del vector resultante del conjunto de vectores. Ahí está el gráfico, lo dibujamos de nuevo. ¿Qué hacemos primero? El de 10 y el de 9 queda como está, porque ya está en el eje X y Y. El vector inclinado vamos a descomponerlo en una componente X, en una componente Y. Recurrimos a ¿qué triángulo? Triángulo de 45, 45. La hipotenusa, que es el vector de 13 raíz de 2, corresponde aquí a K raíz de 2, la hipotenusa en el triángulo de 45, 45. Eliminamos raíz de 2, K vale 3. Significa que cada cateto vale 13 y 13. Entonces, ahora hacemos la sumatoria en el eje X. Hacia arriba, un vector de 13 de color azul, y hacia abajo, primero en el eje X, ¿no? ¿Verdad? Hacia la derecha, un vector de 13 de color rojo, y hacia la izquierda, uno de 10. Restamos 13 menos 10, 3 queda a la derecha. Y en el eje Y, hacia arriba, 13 de color azul, menos hacia abajo 9. 13 menos 9, 4.
Al final tenemos un vector de 3 a la derecha y un vector de 4 hacia arriba. ¿Cuánto es el resultante de esos dos vectores? Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16, que sale 5. Ejercicio 3. Hallar el módulo del vector resultante. Este gráfico y lo graficamos más grande. Aquí observamos dos vectores inclinados de 20 y 15. Los vectores inclinados los descomponemos. El de 15 en una horizontal y en una vertical. El de 20 en una horizontal y una vertical. Recurrimos a los triángulos que vamos a usar, que es de 37, 53 y 90. La hipotenusa corresponde al vector, en este caso, de 15 primero, la hipotenusa. 5K es 15, porque es la hipotenusa, de donde K vale 3. Si K vale 3, frente a 37 y frente a 53 tenemos, ¿no?, en el eje X, 4 por 3, 12, y frente a 37, 3K, 3 por 3, 9. Arriba también, el vector de 20 corresponde a la hipotenusa, 5K, K vale 4. Frente a 53 es 4K, 4 por 4, 16. Frente a 37, 3K, 3 por 3, 3 por 4, perdón, K vale 4, 12. Listo, sumamos en el eje X. ¿Quién está en el eje X? Tenemos a la izquierda un vector de 48, es mayor que los demás. Y a la derecha tenemos un vector rojo de 12 y uno azul de 12. 12 más 12, 24. Entonces restamos 48 que va a la izquierda menos 24. Eso me da 24 entonces. En el eje Y, ahí graficamos el de 24. Y en el eje Y, que tenemos hacia arriba un vector de 16 y hacia abajo 16 de color azul y hacia abajo un vector rojo de 9. 16 menos 9 igual 7. Es decir, hacia abajo tenemos 7, ese vector en el eje X. Y el vector resultante para estos dos vectores es Pitágoras. 24 y 7. Pitágoras es la raíz cuadrada de 24 al cuadrado, que es 576, más 7 al cuadrado, que es 49. La suma 625, la raíz cuadrada 25. Entonces esta es la solución para esta descomposición de vectores. Bien, alumnos, espero que se haya entendido el tema, véanlo, estudienlo para que les ayude a resolver los ejercicios que encontrarán en su ficha de estudio, ¿ya? Muchas gracias.